Hola, buenos días a todas y todos, a los desayunos que junto a Mediform Plus y Farmaventas sobre la gestión, información y gestión vamos a organizar durante los 3 meses que nos quedan de año. Será cada 15 días los martes una conferencia distinta. Hoy empezamos los desayunos con la conferencia que nos hará Luis de la Fuente, gerente de Mediform, sobre la gestión por necesidades terapéuticas. Vosotros que sois especialistas, profesionales, conocéis a vuestro paciente, sus patologías, pero es importante también conocer un poco todos los productos que hay para diferentes patologías y saber gestionarlos adecuadamente. Pues sin más que deciros, soy Carla Susana de Farmaventas. Voy a dar paso a Luis de la Fuente para que empiece su conferencia. Muchas gracias. Días. Bueno, yo no veo nada a la hora, imagino que me estaréis viendo. Sí, vosotros. Luis, Vale. Ya te está viendo todo el mundo, perfecto. Pues, bueno, ante todo, muchas gracias a Farmaventas por la oportunidad que nos da Medifor para en estos desayunos de formación que trataremos de gestión, que es lo que lógicamente Medifor tiene que aportar a nivel de valor. Vamos a poder compartir con vosotros durante 6 sesiones, como bien decía Carlas. Entonces, bueno, si me permitís, voy a poner una presentación para que podáis un poco ir viendo las cosas que os voy a ir contando. Bueno, ¿lo veis ahora, no, Carlas? Carlas, ¿lo ves? Sí, se ve perfecto, sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Como decía, bueno, de lo que un poco, digamos que haciéndome eco de lo que comentaba hace un momento Carlas, el título de la ponencia es la gestión por necesidad terapéutica y de lo que vamos a hablar realmente es un poco de la situación que yo creo que es un poco diferente que la farmacia desde hace años tiene que ir viviendo. Respecto a que la farmacia se ha centrado en los últimos, bueno, desde siempre la farmacia se ha centrado sobre todo en el medicamento, en el producto. Claro, la farmacia ha sido, inclusive muchas veces lo hemos definido, una farmacia es un centro en el cual si se compra bien y se vende bien, la farmacia gana dinero. ¿Qué ocurre? Que ahora, lógicamente, la situación está en los últimos años, lo que ha ido ocurriendo con la bajada de los márgenes es que no se compra bien y no se vende bien, con lo cual, efectivamente, la farmacia ha entrado en crisis. ¿Y por qué todo esto ha ocurrido? Precisamente porque nos centramos en el producto. Lo que nosotros, la idea que tenemos, lo que vemos que ocurre en otros lugares, en otros países, y lo que pensamos que la farmacia moderna tiene que empezar a plantearse es trabajar pensando y poniendo en el centro del foco al paciente o al cliente. Ahora veremos qué es lo más interesante. Pero en el foco y en el centro de todo tiene que estar el cliente, atenderle, trabajarle de una forma adecuada para fidelizarle y a partir de ahí conseguir, evidentemente, que consuma aquellos productos que necesite y los consuma en la farmacia. Haciendo un pequeño y rápido repaso de lo que ha ocurrido en la farmacia de los últimos 20 años, podemos ver, a ver si esto quiere, vale. Podemos ver, efectivamente, como decía, que como consecuencia de esta realidad, de la bajada de márgenes, bajada de precios, el beneficio de la farmacia ha bajado de un 18 a un 7,5%. Aún la farmacia ha tendido, para poderlo paliar, a aumentar los metros del espacio de salud para crecer en facturación. A veces se ha conseguido, inicialmente más, ahora como las farmacias son muy modernas, pues evidentemente la rentabilidad de todo este tipo de operaciones es menor. La farmacia ha intentado agruparse para conseguir una mejor condición comercial, a pesar de que la industria farmacéutica no siempre lo facilita. La farmacia ha intentado diferenciarse en surtido con el gran consumo. El gran consumo ve que los productos de parafarmacia son pues un filón para atraer al público e intenta, lógicamente, hacer lo contrario, es decir, que el gran consumo todas intentan tener, todas las grandes superficies intentan tener su centro de parafarmacia para competir precisamente con nosotros. La farmacia ha ampliado el horario, que inicialmente era un elemento de diferenciación y ahora al final pues muchas de las farmacias tienen un horario ampliado, lo cual supone evidentemente pues que la rentabilidad que podíamos tener anteriormente ya no la tenemos. La farmacia o algunas farmacias están creciendo en número de servicios farmacéuticos de valor ofrecidos al paciente, algunas, no todas, y efectivamente, como iremos viendo, para mí es uno de los focos de diferenciación que la farmacia puede tener. A pesar de todo esto que la farmacia ha intentado, el porcentaje de negocio de lo que es la venta libre en la farmacia española es de un 30%, venta libre 70% para farmacia. A pesar de todos los esfuerzos, la farmacia no ha conseguido llegar de media más allá del 25-30% de lo que es la venta libre. ¿Por qué?
Pues porque efectivamente al final no trabajamos tan bien como creemos. Esperamos al cliente que nos entre por la puerta. Yo he visto algunas de las farmacias que más han podido mejorar la gestión en estos últimos 6-7 meses de pandemia son farmacias que han abierto las puertas y han ido a buscar al paciente fuera, lo cual en estos momentos ha sido permitido. Pero normalmente y tradicionalmente hemos esperado que el cliente entrara por la puerta. Nuestra base de negocio es el paciente enfermo, el medicamento, y todos nuestros esfuerzos van muchas veces por la parte de parafarmacia. Los pacientes, los clientes están cambiando su forma de comprar, buscan mucho más Amazon o tiendas online donde puedan encontrar o precios más baratos o tiendas físicas donde puedan encontrar una experiencia de compra. Nos hemos acomodado a despachar. La fidelización del cliente, el motivo fundamental por qué un cliente viene a la farmacia es por la cercanía de la farmacia. No hemos conseguido traspasar con nuestra especialización y diferenciación la barrera de que estoy más cerca o más lejos del cliente, del perfil del cliente. Una persona que venga a por un medicamento que se lleve un producto de parafarmacia generalista. Y bueno, efectivamente al final el paciente, la realidad es que la cultura que tiene de consumo es diferente. La gran superficie donde va a pasear, donde va o iba, ahora lógicamente todo esto tenemos que tener el paréntesis de la vida, de la situación en la que estamos viviendo, pero en la gran superficie la gente va a pasear, a buscar, en la farmacia va a tiro hecho y va por el motivo que va. Si vemos un poco, digamos que todo alrededor mucho de lo que es la gestión por categorías. Es de alguna forma lo que la farmacia ha trabajado. Gestión por categorías centrada, como decíamos antes, en el producto. Esto empezó en los años 90, una fragmentación del consumidor con la aparición, digamos que de la mujer que empieza a trabajar de una forma mucho más importante. La natalidad disminuye, se desarrollan nuevas tecnologías, aplicaciones de información, y todo esto hace que al final haya una serie de organismos, en este caso, que planteen cómo mejorar de una forma eficiente la respuesta al consumidor para poder captarle y fidelizar de una forma más importante. Los primeros que empiezan es Walmart. Walmart en el año 96 empieza un poco a trabajar el concepto de gestión por categoría. La gestión por categoría es una herramienta que permite de alguna forma mejorar la eficiencia de la respuesta eficiente al consumidor. Y esto de alguna forma está desarrollado entre un fabricante, en este caso un farmacia o laboratorio, un distribuidor, en este caso la farmacia, y el consumidor. De alguna forma, entre estos tres protagonistas es en lo que se trabaja de alguna manera para poder dar una respuesta lo más adecuada al consumidor para que el consumidor encuentre una experiencia, una variedad de producto y un servicio, en este caso, en la farmacia. Cada uno tiene sus áreas de conocimiento. La farmacia conoce su espacio, conoce su surtido, es el que elige, conoce el precio al que quiere vender o al que puede vender, hace promociones y, lógicamente, tiene una logística y un suministro adecuado para no dar las faltas de aquellos productos que quiera trabajar. El laboratorio lo que conoce es el consumidor. El laboratorio es capaz, con la información y los conocimientos que tiene, de saber realmente el perfil y la evolución que el consumidor está teniendo dentro de los productos que tienen. Y en este sentido están de alguna forma obligados a entenderse. El laboratorio puede ayudar a la farmacia dándole la información del consumidor que existe y la evolución que tiene para que la farmacia, con este conocimiento, pueda satisfacer las necesidades. Y de alguna manera, esta visión conjunta es lo que va a hacer que la gestión por categorías funcione. Con la definición de las categorías, conociendo el consumidor y ofreciéndole aquellas necesidades que puede un poco estar demandando. Realmente la situación que vivimos es que el laboratorio y la farmacia se han entendido de una forma regular. Hay pocos laboratorios realmente que asuman el galón de capitán de categoría y trabajen para que la categoría se desarrolle. La mayoría de los laboratorios lo que buscan al final es trabajar su marca lo mejor posible para intentar ser líderes sin ocuparse realmente de que la farmacia en esa categoría crezca. Y eso a mí me parece que es una realidad. Y lo que estamos viendo efectivamente es que el consumidor de la oficina de farmacia cambia. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de era. Y realmente todos, lógicamente, hemos escuchado la frase de que esta época ha sido con el COVID un catalizador de todo lo que estaba ocurriendo. Efectivamente es una realidad. Cada día vamos más rápidos y estos últimos 6 meses hemos avanzado 5 años, sobre todo en todo lo que es la parte tecnológica. Y, lógicamente, la parte tecnológica ahora mismo es el centro muchas veces de nuestro universo. En 25 años el consumidor ha cambiado, el consumidor busca comodidad, el consumidor busca rapidez, simplicidad, sostenibilidad, reconocimiento y tecnología.
Y lo que tenemos que ver de alguna forma, si nosotros dentro de la oferta que estamos haciendo con nuestro establecimiento, con nuestra farmacia, estamos dando respuesta a estas necesidades que el consumidor busca: comodidad, rapidez, simplicidad, sostenibilidad, reconocimiento y tecnología. El consumidor en la farmacia busca además una experiencia de compra. Y eso es lo que vemos que en otros circuitos, en otros canales, nos están ganando la partida de una forma importante. Busca una experiencia de compra que ¿cómo se consiga? ¿Cómo se consigue? Haciendo que el consumidor se sienta identificado dentro de nuestra farmacia, que se sienta sorprendido, que no vea siempre lo mismo, que se sienta satisfecho con la oferta, con la propuesta que la farmacia le hacemos, y todo esto efectivamente de una forma continua y permanente. Vemos que efectivamente hay farmacias que están haciendo continuamente animaciones, campañas, y esto efectivamente lo que conlleva es que la farmacia crece, pero la farmacia, con una inversión en tiempo, en pensar y en dinero, crece escasamente un 8 o 10% en productos de parafarmacia. Decíamos antes que el 30-70% es una realidad implantada desde hace años ya. 25-30%, lógicamente, depende del tipo de ubicación de la farmacia. Entonces, digamos que pensando siempre en la parafarmacia tradicional con la que estamos trabajando, las farmacias se esfuerzan en hacer campañas, en hacer animaciones, y el crecimiento que conlleva es aproximadamente un 8 o un 10%, con lo cual al final la farmacia se va cansando. La sala de ventas, es que es lo que ocurre, la sala de ventas entre el 70 y el 80% de la superficie está orientada hasta a un 30% de nuestro core de negocio. Entonces, efectivamente, al final nos esforzamos muchísimo con una parte importante de nuestra inversión en conseguir crecer en aquello que ocupa únicamente, escasamente, el 30% de nuestro negocio. Lógicamente, con todo esto, si el 30% de nuestro negocio es el foco de nuestro esfuerzo y es lo que realmente interesa al consumidor, ese 30% no hace que el paciente se siente identificado, ni sorprendido, ni satisfecho. Decimos 70-30. ¿Por qué? Porque el consumidor que consume ese 70% es un paciente que viene a la farmacia porque o bien está enfermo o bien quiere prevenir una enfermedad. El 30% es aquel consumidor que es sano y que acude a la farmacia a comprar muchas veces productos de cuidado personal, productos de primera necesidad, productos de higiene, que es donde realmente la farmacia está más atacada por otro tipo de circuitos. No olvidemos, en el año 18, el 19,1% de las personas eran mayores de 65 años. Es decir, 8,9 millones de personas en España tienen más de 65 años. Y esto no va a cambiar, sino todo lo contrario. Se prevé que en el año 2050 el porcentaje de personas de lo que hoy llamamos la tercera edad, que en todo ya no se llamará la tercera edad seguro, es de más del 30% del total de la población. Hoy en día, España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, una esperanza de vida cercana a los 85 años. Entonces, lógicamente, efectivamente, yo creo que estamos muchas veces cambiando un poco nuestras prioridades. Mayor esperanza de vida significa incremento de enfermedades relacionadas con la vejez, enfermedades crónicas, baja tasa de fertilidad. Hoy en España tenemos 1,3 hijos por mujer, y un cambio en todo lo que es el estilo de vida y la salud, con el objetivo, lógicamente, de poder convivir y paliar esas enfermedades crónicas en las que ya estamos de alguna forma acostumbrados a convivir y a vivir. Independiente de todo esto, lógicamente, la farmacia tiene que aumentar su beneficio, con lo cual todo lo que es la parafarmacia, todo lo que es la venta libre apoyándose en el medicamento es algo necesario. El farmacéutico tiene que potenciar la venta libre, pero eso sí, hablando el mismo idioma que tiene el paciente que viene a la farmacia. Y el paciente que viene a la farmacia es para solucionar una necesidad terapéutica. En un 70% de los casos, al menos, es así. Pensemos un poco en todo esto. Digamos que de alguna forma creemos que el nivel de gestión de la farmacia requiere evolucionar pensando en que el paciente y el cliente ha cambiado. Nos estamos adaptando realmente a estas necesidades del consumidor actual, que buscaba lo que hemos comentado antes. Hacemos ventas cruzadas desde el medicamento a la parafarmacia, o lo intentamos, y es fácil hacerlo, es fácil hacer desde el medicamento, ofrecer un producto relacionado con la higiene o con productos generalistas. La farmacia y el laboratorio trabajan conjuntamente por y para la gestión por categorías. Aquello que decía antes de que para lo que fue creada la gestión por categorías, que era algo necesario para poder
conocer digamos que en qué es especialista la farmacia, en qué es especialista el laboratorio, juntarse y crear de alguna forma algo que realmente sea operativo y a nivel de gestión sea rentable. ¿Realmente estamos haciendo esto? Porque yo creo que la farmacia necesita un cambio, pero necesita un cambio después de que reflexionemos sobre todo esto y busquemos un objetivo y una hoja de ruta. La farmacia realmente hoy siente que después de 20 años ha ido reduciendo su beneficio, como decíamos al principio, de un 18 a un 8%. La farmacia se ha visto abocada a explotar la parafarmacia con todo el concepto que vimos de la gestión por categorías, pero realmente la farmacia no ha sabido trabajarla y no ha tenido ayuda. El medicamento, de alguna forma, la parafarmacia de alguna forma ha crecido, pero ha crecido basándose en un modelo de estrategia de compra impuesto por la industria farmacéutica basada en el sell-in. Si me compras más, te doy más. Sin medios de sell-out. Si me compras más, te doy más. Este modelo de sell-in ha hecho crecer la parafarmacia, pero únicamente a base de tener un surtido dimensionado o semidimensionado, un surtido elevado. Lo que ha creado baja rotación, una enorme inversión del producto en la estantería y encima ahora que llega la aparición de circuitos enfocados al precio, ni siquiera bajando el precio podemos llegar a tener una mínima rentabilidad, con lo cual el crecimiento que ha tenido la parafarmacia con la parafarmacia tradicional de alguna forma se vuelve en nuestra cuenta y volvemos a tener una reducción del beneficio como llevamos teniendo desde hace 20 años. El paciente, el consumidor, perfil tipo de la farmacia, viene a la farmacia con una frecuencia de una vez al año, pero una vez al mes, para buscar su tratamiento. Y lo que le ofrecemos, aparte de su tratamiento, son productos de cosmética, de higiene corporal, capilar, ortopedia, higienes, infantil, fitoterapia. Esto de alguna forma es lo que le estamos ofreciendo a través de la gestión por categorías. De estas categorías, realmente, ¿cuánto consume este perfil de consumidor tipo en la farmacia? Pues, bueno, ya os lo digo yo, menos del 30% del volumen de facturación de la farmacia, porque realmente en la farmacia el negocio sigue siendo el medicamento. El medicamento es el corazón del negocio de la farmacia. Y hasta que no veamos eso como una oportunidad, nos seguiremos pegando contra una barrera de intentar desarrollar un tipo de categorías que la farmacia de alguna forma, sobre todo si no es una categoría específica, es muy complicada por no poder competir en igualdad de condiciones con otros circuitos de distribución. Las necesidades que tiene de alguna forma el cliente dentro de lo que es la venta libre, en la farmacia tenemos dos posibilidades. Digamos que productos de primera necesidad, como puede ser higiene diaria y belleza. Entonces, ahí lo que la farmacia debería intentar de alguna forma es trabajar con marcas líderes que aporten una seguridad, una autoridad, una eficacia contrastada, que estén especializados, que aporten valor, que sean inclusive selectivos y que tengan el precio que tengan que tener, porque el valor de este tipo de productos no puede estar en el precio, tiene que estar en el valor que nosotros le demos con nuestro consejo y con nuestra recomendación. Y luego tiene otro tipo de oportunidad, que es aquellos productos específicos asociados al estado de salud. Y ahí no tenemos que tener tanta competencia. Productos específicos como pueden ser productos para la diabetes, para la menopausia, para riesgo cardiovascular, aquellos productos de alguna forma que complementan la medicación que el paciente viene a solicitarnos en la farmacia, con calidad, con diferenciación, con consejo y con servicio. De alguna forma ahí está lo que nos va a permitir hablar en el mismo idioma con el consumidor o paciente que viene a la farmacia. Si pensamos en un tipo de establecimiento diferente, una frutería gestionada por categorías, que tiene el foco puesto en el producto. Podemos ver que en la tienda hay una zona de legumbres, una zona de frutas, una zona de conservas, una zona de verduras. Pensemos en la misma frutería, pero lo que habla es de trabajar pensando en el consumidor. El consumidor, de alguna forma, que tiene una expectativa diferente, en este caso, en la compra de productos tipo verduras y frutas. Bueno, pues entonces encontraremos productos como postres sanos para aquella persona que quiera cuidarse, productos preparados para aquella persona que no tenga tiempo, productos de alguna forma para aquella persona que es más gourmet y lo que quiere es tener un tipo de platos preparados fantásticos. Va pensando mucho más, en este caso, en el paciente que en agrupar los productos con características comunes. Lógicamente, el tipo de paciente, el tipo de cliente actual es el que va al segundo tipo de tienda, a la tienda en la que siente que cuidan de él y que trabajan y que piensan en él. Si esto lo trasladamos a la farmacia, es exactamente igual. Una farmacia tradicional que está gestionada poniendo el foco en el producto. Pues tendrá sus categorías como veterinaria, como ortopedia, como
higiene capilar, corporal, etcétera. Todo, de alguna forma, lo que vivimos y lo que vemos en la farmacia. Planteémonos una farmacia que tiene el foco puesto en el paciente. Lógicamente, no vamos a cambiarlo todo de golpe, pero sí podrá haber algún tipo de áreas de negocio por patología, creando una serie de corners especiales para aquella persona que tiene una enfermedad crónica o que tiene una enfermedad o que tiene una situación distinta a la habitual. Tiene diabetes, un corner de diabetes, tiene menopausia, un corner para la menopausia, tiene algún tipo de problema cardiovascular, un corner para riesgo cardiovascular, etcétera. De tal forma que al final ese cliente, ese paciente que es el mayoritario en nuestra farmacia se siente identificado y si detrás de este corner hay algo más a nivel de formación, a nivel de servicios, va a tener una experiencia real de compra. Y lógicamente va a salir mucho más satisfecho de nuestra farmacia. ¿Qué tipo bueno, y al final un poco la definición es esto. Digamos que en Medifor la gestión por categorías ha dado un paso adelante, logrando una evolución en todo lo que es la adquisición, la compra, la exposición, el surtido y la prestación de servicios a través de la gestión por necesidad terapéutica. Este modelo ofrece a los clientes de la farmacia una experiencia de compra satisfactoria que acabamos de ver. Todo pensando, siempre focalizando, digamos que cambiando un poco lo que es el paradigma de la farmacia, pasando de una farmacia centrada en los productos a una farmacia centrada en el paciente que viene a la farmacia de una forma mayoritaria para cubrir sus necesidades y de este modo hacerles que se sientan identificados. Además, más allá de una exposición, o sea, esto no se trata de hacer un córner, se trata de alguna forma de gestionar la necesidad terapéutica, posibilitando una diferenciación gracias a una formación del equipo, a una serie de servicios referidos con esa especificación y a un plan de campañas sanitarias que aporten notoriedad y dinamismo a la farmacia y al paciente que viene a la misma. ¿Qué tipo de productos o qué tipo de corner hay? Pues, digamos que tantos como necesidades terapéuticas tengamos en la farmacia de una forma mayoritaria. Un corner para la menopausia, decíamos antes, un corner para el dolor, un corner digestivo, dermatológico, de diabetes, ginecológico, articular, bueno, ocular, respiratorio, tantos como pensemos. Lógicamente no se puede hacer todos, no se trata tampoco de cambiar la farmacia de una forma total, se trata de elegir aquellos en función de nuestro conocimiento, nuestro interés, de tal manera que al final podamos un poco compaginar los productos tradicionales de parafarmacia con aquellos productos que van a definir nuestra especialidad. Pongo el ejemplo, farmacias del grupo Lloyds en Gran Bretaña, que ya se van extendiendo en Europa. Todas las farmacias del grupo Lloyds tienen 3 necesidades terapéuticas perfectamente desarrolladas. Una es el dolor, otra es el córner dermatológico y otro es el córner de diabetes. Las 3 son las que han elegido. El resto de la farmacia tiene sus productos de higiene dental, tiene sus productos de higiene capilar o de dermofarmacia normal. Pero efectivamente esas 3 categorías, esos 3 corners, con sus servicios y con sus pruebas y con su formación exhaustiva de los equipos para que puedan aconsejarlos de una forma adecuada, todas las farmacias del grupo Lloyds lo tienen. Bueno, y esto donde, claro, esto cómo se come, cómo colocamos todo esto en la farmacia. Evidentemente, vemos que en la farmacia, centrándonos siempre en el mostrador, que es donde se ocurre de alguna forma todo lo que es el contacto cliente-paciente con el profesional de la farmacia, todo lo que hay alrededor son hoy en día, digamos que colocamos los productos de primera necesidad. Donde, lógicamente, esto hay que mantenerlo. Buscamos siempre que en el recorrido del cliente de la farmacia vaya tocando aquellos productos de primera necesidad. Y la farmacia no puede ampliar de tamaño. Con lo cual, lo que tenemos que hacer de alguna forma es buscar cómo seleccionar aquellos productos menos rentables para eliminarlos o para reducir su tamaño y colocar estos productos o estos corners de salud los más cercanos al mostrador para que haya un impacto visual en la zona de espera, pero al mismo tiempo haya una posibilidad de consejo a través de lo que es el medicamento que el paciente ha venido a solicitar. Entonces, bueno, digamos que lo que buscamos es gestionar mejor el surtido de venta libre, seleccionando bien el surtido, y siempre hablamos de 3 tipos de productos para cada necesidad. Un producto estratégico, que es aquel producto que es el que focalizamos mucho más en nuestra estrategia de venta. Un producto recomendado, un producto de elevada notoriedad y prestigio, y un producto promocional cuando realmente el tipo de necesidad pueda llevar un producto promocional que por precio o por temporada de alguna forma se pueda recomendar. ¿Qué pasos tenemos para implantar la gestión por necesidad terapéutica?
Realmente al final nosotros definimos 6 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer o definir cuál es el córner de salud que queremos implantar. O sea, qué área de todos los que he dicho antes, no vamos a empezar por todas, vamos a empezar por una o por dos. ¿Cuál elijo? Voy a elegir al final aquella que sea más interesante para nosotros. ¿En función de qué? Bueno, pues de analizar qué especialidades estoy vendiendo. En unidades de todo lo que es el seguro, categorizo por categoría aquellos productos que tengan más relación con el dolor o con la diabetes o con la hipertensión y defino de alguna forma en unidades cuántos clientes, cuántos pacientes tengo que vienen de forma más numerosa a la farmacia. Eso lo comparo con el geomarketing para conocer el perfil de gente que hay alrededor de la farmacia, con mi propio posicionamiento, o sea, cuál es mi especialidad a la que quiero de alguna forma definirme y aquellos servicios que actualmente desarrollo. Con todo esto, al final, tengo que ser capaz de seleccionar aquel área de salud, aquel córner de salud, aquella necesidad terapéutica en la que yo quiero trabajar y quiero diferenciarme y quiero especializar. La segunda cosa que tengo que hacer es, efectivamente, ubicar ese córner de salud en la farmacia. ¿Dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar, lógicamente, lo primero que tengo que saber es cuánto me va a ocupar, cuántos lineales por córner de salud voy a tener que ocupar, 1, 2, como mínimo 1, 2, 3, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Cuánto me va a ocupar? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Qué surtido va a tener? Y, lógicamente, si tengo que dedicar 1, 2, 3 lineales a un nuevo córner de salud, ¿cómo voy a poder cambiar el resto de los productos de venta libre para poder ubicar esos 2 lineales? Lógicamente, para eso tendré que conocer el ABC de mi farmacia y ver realmente qué es susceptible de ser eliminado de una forma menos perjudicial. Tercer punto es formar al equipo. En este caso, bueno, hablábamos de una categoría que es cardiovascular, pero bueno, en cualquier necesidad terapéutica, formar al equipo para que sea un experto realmente en esa necesidad. Con bloques formativos por patología, tiene que ser experto en la patología, sabiendo cómo a través del medicamento puedo ofrecer un producto que complemente esa medicación y con bloques formativos para poder desde el mostrador ofrecer los servicios de valor que podamos un poco acompañar esta necesidad terapéutica. El cuarto punto sería desarrollar el córner de salud, en este caso cardiovascular decíamos, a través de servicios con sus protocolos y con aquellos KPIs que nos permitan realmente controlar que son interesantes y que son rentables. El quinto punto sería el lanzamiento del córner de salud, darle notoriedad con un plan de comunicación, con un plan de acciones, con una forma de dinamizar la farmacia. Y el punto 6 sería trabajar un plan de marketing asociado al córner de salud de tal forma que de forma permanente haya un plan de campañas sanitario que dinamice la farmacia con una comunicación adecuada y con unos servicios relacionados de una forma óptima, de tal manera que esto se mantenga vivo a lo largo del tiempo. Aquí os pongo algunos ejemplos. Pues hablábamos de córner de salud cardiovascular. Aquí lo que se elige son, digamos que en 2 lineales, las diferentes subcategorías que el córner de salud cardiovascular tenía que tener, antigripales, descongestivo, dolor, aquellos, digamos que subcategorías relacionadas con una problemática cardiovascular. A partir de aquí se elegirían aquellos productos más estratégicos o más digamos que de productos recomendados que este córner tiene que tener siempre asociados a cada subcategoría. Lo siguiente fundamental, digamos que vamos a hablar de las cosas fundamentales, es todo lo que significa la formación de los equipos. Sabiendo que un colaborador, una persona del equipo bien formada, nos hace ganar 10 clientes prescriptores. Lo que nosotros vamos a buscar de alguna forma es que no únicamente conozcan el medicamento, sino que aprendan a manejar la enfermedad. Entonces, para esa necesidad terapéutica vamos a crear una guía de la patología, para que conozcan bien la patología, y vamos a crear una guía de consejo farmacéutico a base de protocolos, formación teórico-práctica y tratamientos. Con todo esto vamos a llegar al final a tener un equipo formado para poder trabajar sin miedo con esos protocolos, esta necesidad terapéutica, para poder abordar al paciente del mostrador de una forma mucho más eficaz, insisto, sin el miedo que muchas veces nos da el ofrecer algo que muchas veces no conocemos en detalle. Desarrollamos igualmente todo lo que son los protocolos de actuación desde el mostrador con el servicio que estemos un poco implantando. Al final, los servicios muchas veces no se recomiendan más porque desde el mostrador no sabemos cómo hacerlos. El equipo de la farmacia
puede ser un buen trabajador a nivel de recomendar el producto, pero todo lo que significa vender y menos servicios, la verdad es que tenemos muchas dificultades. Todo esto al final hacer que se creen estos espacios de salud, y aquí pongo el ejemplo de una farmacia que tiene 5 corners de salud desarrollados, como pues el corner cardiovascular, diabetes, dolor, dermatología y digestivo. Todo esto lógicamente al final crea que aquella persona que venga con un problema de dolor crónico, pues evidentemente se sienta mucho más identificado, se pueda acercar, inclusive permita al equipo de la farmacia salir y poderle recomendar un poco la necesidad terapéutica que esta persona tiene, porque el equipo de la farmacia conoce perfectamente las dificultades que esta persona está viviendo con una empatía diferente. Bueno, y al final tenemos que elegir hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ir a una farmacia más comercial con toda la competencia que la farmacia está teniendo? ¿O queremos ir a una farmacia más profesional desarrollando servicios y desarrollando herramientas que permiten, a través del medicamento, que es al final, como hemos definido claramente, el core de negocio de la farmacia, podemos coayudar a la farmacia, al equipo, para que pueda ofrecer este tipo de productos o de servicios de una forma mucho más adecuada y más profesional. Esta creación de espacios de salud, de luego, y con esto voy a acabar, va mucho más allá de un córner, porque significa un área donde hay un surtido adaptado, donde se ofrecen servicios de valor, donde se van a formar a los equipos para que sean auténticos expertos en esta patología, va a dinamizar la farmacia dentro de la especialización y va a crear campañas sanitarias que permitan de alguna forma crear esa experiencia de compra al paciente que tiene esa necesidad. Y más allá con Corner, va a especializar a la farmacia, va a alinear al equipo en un objetivo común, va a aportar una nueva forma de gestionar la farmacia con unos objetivos y unos focos distintos, dejando al paciente en el centro de la farmacia en vez de el producto. Va a crear experiencias de compra al paciente, fidelizar al paciente y, por último, tener una nueva visión de la farmacia que para mí tiene mucho más futuro y es mucho más profesional. Bueno, espero que os haya sido interesante. Es nuestra forma de ver un poco lo que van a ser los siguientes pasos que la farmacia moderna tiene que ir dando. Muchas gracias. No sé si hay preguntas ahora. Sí, mira, han habido varias preguntas, algunas ya las he ido respondiendo a lo largo que has ido avanzando en tu ponencia, como la ubicación, cuántos corners debo poner, pero hay una que, bueno, está con el tema de la implicación de los laboratorios. Dice así: si creo un corner X, pero, vale, yo creo un corner X, pero ¿cómo puedo implicar al laboratorio para una gestión concreta sin el modelo Celine de Superstock? ¿Cómo lo puedo implicar? Vaya, esa es la pregunta. Sí, a ver, normalmente los laboratorios que pueden estar son más susceptibles de trabajar dentro de lo que es la necesidad terapéutica no son los laboratorios clásicos, no sé, productos de higiene, productos de dermo, son laboratorios que han sido mucho menos protagonistas en todo lo que es aportación de medios motores, y su inversión muchas veces ha ido mucho más dirigida a especialistas. El que haya una farmacia que quiera desarrollar estas necesidades terapéuticas es algo que les pilla un poco de sorpresa. Lo que nosotros hemos visto, nosotros hemos trabajado esto en no muchas farmacias actualmente, trabajamos con 10 o 12 farmacias a nivel nacional, y lo que hemos visto es que cuando la farmacia le ha pedido ayuda a un laboratorio de fito, un laboratorio de diagnóstico, un laboratorio de tal, para desarrollar esta categoría, la respuesta del laboratorio ha sido bastante más cercana a si pedimos ayuda a otro tipo de laboratorios que está mucho más dentro de lo que es el mundo de la farmacia tradicional. Muy bien, Luis. Otra pregunta es: ¿qué campañas sanitarias podrían asociarse con el córner de dolor? Pues, hombre, todo lo que puede ser, pues lógicamente, dependiendo un poco del tipo de dolor, una campaña para el dolor menstrual, por ejemplo. Digamos que seleccionamos los tipos de dolores que hay y buscamos de alguna forma hacer campañas para identificar a esas personas que tienen esos dolores, ya sea menstrual, dolor de productos articulares, o sea, de problemas articulares, etcétera. O sea, que digamos que ahí lo que buscamos siempre es al tipo de paciente que tiene esa problemática y le hacemos campañas que de alguna forma a ese paciente le llamen la atención. Muy bien, Luis. Mira, otra pregunta es: hola, tengo una farmacia donde el medicamento es el 90%. Sí. ¿Significa esto que debo cambiarlo todo en crear muchos corners?
Bueno, significa que hay una oportunidad de negocio importante para esa farmacia, porque esa farmacia vive del medicamento, como la mayoría, de una forma en este caso mucho más importante, porque lo normal es la media es el 70-30, en este caso el 90-10. Tiene mucha gente que viene a comprar un medicamento, con lo cual lo que tiene que hacer es ofrecerle a esa cantidad importante de pacientes que vienen a adquirir un medicamento, productos que complementen esa medicación. Con lo cual, efectivamente, probablemente sea una farmacia de varios corners, 2, 3, 4 corners. ¿Cuáles son los que, en función del tipo de paciente que venga a la farmacia, que haga un estudio y vea realmente qué es lo que más vende? Productos cardiovasculares, productos para el dolor, productos para la diabetes, etcétera, etcétera. Pero Muy yo bien, creo que es una oportunidad en este caso. muy bien, Luis. No hay más preguntas, con lo cual, bueno, creo que podemos empezar a dar por cerrada tu ponencia. Solo recordaros que todas estas conferencias están grabadas y las vais a poder ver en la web de farmaventas.es. Agradecer a los más de 70 asistentes que habéis estado durante la ponencia de Luis y recordaros que la próxima será el día 13 de octubre, será impartida por Eric Madrid de Medifor Plus, que hablará sobre el plan de dinamización de la farmacia. Con esto, Luis, si tú no tienes nada más que decir, podríamos dar por cerrada este webinar. Y a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.